días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, viernes 4 de marzo del 2020. 24 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Y tenemos informaciones variadas para compartir con todos ustedes. Tenemos, las declaraciones del presidente ayer por Boca Chica, también el presidente Luis Abinader, una respuesta respecto a eso en la misma tarde del presidente Leonel Fernández en la juramentación de unos miembros de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este. Estaban los dos por esa zona y obviamente informaciones relativas al conflicto Ucrania y Rusia, de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. En general, vamos a ir por parte, vamos a empezar justamente, como siempre, dándole la prioridad a las declaraciones del presidente de la República. ¿A qué se refería? Ayer veíamos, ¿no?, la posición de la oposición con respecto al tema de la discusión de la reforma constitucional que el presidente ha propuesto como uno de sus puntos que quiere dejar de trascendente como históricos para fundamentalmente, según plantea el propio presidente, el asunto como que del blindaje y de hacer que los cambios en el tema de la justicia se mantengan en el tiempo. Bueno, los partidos de oposición expresaron su oposición, valga la redundancia, en el día de ayer, señalando argumentos diversos, que habían leyes pendientes de la Constitución del 10, que no era el momento apropiado para ello, que el gobierno debía dedicarse a los problemas pedestres, como yo les llamo, a los cotidianos de la inflación, de la guerra, ese tipo de cosas. Bueno, y se retiraron del diálogo para ese tema, no de los otros temas, que están, recuérdense que eran como 12 puntos que el presidente había presentado al Consejo Económico y Social para discusión con los diversos sectores sociales. Entonces, en el transcurso a la posición de los partidos políticos en relación a ese tema. Y obviamente también había hablado Paliza, había hablado Antoliano Peralta. Ustedes recuerdan que yo lo mencioné ayer, su respuesta. Y ayer el presidente bajó pesado, la verdad, porque dijo que lo que pasa es que Danilo y Leonel, yo sé que ellos dos tienen temores, no los mencionó. El periódico dice Abinader sobre Danilo y Leonel, ese es el periódico que lo pone así, pero el presidente lo que se me señaló, vamos a ver, vamos a citarlo textualmente, dice: por primera vez en la historia la República Dominicana no se trata de tocar para extender o modificar nada de lo que tiene que ver con la presidencia de la República y de candidatura presidencial, sino que se trata de fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. Dice el presidente, expresó su voluntad de reunirse con los opositores y hacer los compromisos que fueran necesarios para garantizarles que no se va a modificar la Constitución para obtener ventajas políticas. Recuérdense que doña Milagro habló del 50+1, otros hablan hasta de extender el periodo, pero el presidente dice no tiene que ver nada de lo que yo propugno, lo que yo busco con ese tipo de situación. Pero dice... Entonces, dice el presidente, para que vean que el periódico es que viene y mete ahí, dice: yo sé que ellos tienen temores, porque ambos de los que están hablando, y no habían hablado ninguno de los dos, sino los partidos, han modificado la Constitución y la han modificado precisamente para cambiarse los términos de su elección. Ese no es un caso. Ellos los dos son... Yo actúo diferente. Yo lo único que pido es que los avances que hemos tenido no retrocedan, dice el presidente Abinader. Eso es la posición del presidente y hay que entenderle. Él tiene esa reforma sometida. Ahora hay que señalar algo, yo lo decía ayer, una cosa es lo que el presidente diga y los compromisos que asuma, y otra es que después en la asamblea
Ustedes saben que aquí pasan cosas y cosas. Se hagan ellos y digan, aquí vamos a hacer lo que nos interese a nosotros, el presidente no tiene que tener injerencia aquí, y entonces vamos a ver cómo se da la cosa. Entonces el problema de abrir un dique de contención como la Constitución, porque a veces suceden cosas. Pero bueno, ahí está, el presidente dijo que los expresidentes Fernández y Medina lo que tienen es temores porque ellos han modificado la Constitución para asuntos de modificar de sus términos, los términos de la elección. Obviamente que eso no se iba a quedar así. Danilo se podía quedar callado porque la verdad es que Danilo e Hipólito modificaron la Constitución para reelegirse. Los dos la modificaron. A Leonel Fernández le propusieron modificar la Constitución en el 2000. Amable Aristi, que era presidente del Senado y con todo el poder y los legisladores, y él se opuso para que pudiera, que estaba prohibida la Constitución, porque la Constitución se modificó en el 2000, en el 95 creo que fue, en el 94, y se puso la no reelección, y se acordaron aquellas elecciones del 96 que ganó Leonel Fernández a Peña Gómez. Bueno, obviamente que esas declaraciones del presidente iban a provocar que respondiera quien se sentía afectado, porque Danilo no se podía sentir afectado con lo que dijo el presidente Abinader, porque es verdad, la modificó para reelegirse él y la quería volver a modificar y militarizó el Congreso, y tiene toda la razón el presidente en cuanto a eso. Pero en cuanto al presidente Leonel Fernández, o sea, sabía yo que no se iba a quedar callado. Le dice el presidente Fernández que él propició una nueva Constitución, no una reforma, y dice que en este momento no es prioridad, ratifique el tema. Dice que en el 10 él no propició una reforma de la Constitución, sino una nueva que ha servido de referente para muchos países. En estos momentos una reforma es inoportuna e innecesaria. Ya lo he dicho aquí, hay que priorizar. Hay demasiados temas importantes en la mesa para ponerse a disipar esfuerzos, diluirse en ese tema constitucional. Dice que hay 90, yo no sabía, ayer señalaba que habían leyes que estaban obligadas a ser emitidas, fruto del mandato constitucional de la del 10, que en una década no las hemos aprobado. Y decía, mira, el Código Penal, dándole vuelta para aquí y para acá, y no la aprobamos, ahora no vamos a meter en Constitución. Bueno, dice el presidente Fernández que hay alrededor de 90 proyectos de leyes que deben ser aprobados para complementar la Constitución vigente. Quiere decir que nosotros tenemos una Constitución desde el 2010 que está calimocha. O sea, la Constitución que tenemos desde el 2010 no está completa en todos sus ámbitos. Entonces, aún con una Constitución que se cambió en el 16 para Danilo, que la quería volver a cambiar en el 20 para volver a reelegirse, y todavía no la hemos completado. Entonces ahora se habla de cambiarla para arreglarle esto, para modificar aquello, para poner esto. O sea, es una situación complicada, ¿verdad? Y dice el presidente Fernández, le sigue respondiendo al presidente Abinader, que la Constitución de la República Dominicana, la que él propició en el 2010, es una Constitución referencial modélica. Es un modelo que se ha tomado en otros países. Y por consiguiente dice que es innecesario e inoportuno. Dice que esa Constitución de nosotros, que es modélica, ha sido elogiada y reconocida mundialmente. Se estima que es una de las mejores constituciones iberoamericanas. Y dice el presidente Leonel Fernández, no lo digo yo, lo dicen los grandes juristas que han escrito hasta libros al respecto. Entonces, la Fuerza del Pueblo se retiró del CES, dice que solamente se retiran de ese tema de la Constitución, que todos los otros temas de discusión están dispuestos a apoyarlos. Entonces yo diría, si hay 12 temas y la Constitución es solo uno, y entonces yo te puedo apoyar y discutir y sentarme a discutir los otros 11, menos ese, yo pienso que el presidente debe considerar eso, el presidente Abinader también, y le respondió, dice, yo no modifiqué para hacer reforma, para mí. De hecho, la modificación que se hizo es para que pudieron volver Hipólito Mejía, no fue Leonel Fernández, pudo volver Hipólito Mejía, que ya tenía prohibido su reelección porque se reeligió, intentó y perdió. Lo que se modificó en la del 10 es que el nunca jamás se eliminó, entonces tú podías ser presidente, el presidente salió en el 16
en el 12, perdón, y entonces, pasados 4 años, podía volver a postularse en el 16. Eso fue lo que se modificó en ese entonces. Entonces, con los 2 años, con los 2 periodos consecutivos, por ejemplo, el presidente Abinader puede prolongarse en el tiempo hasta el 2028, por ejemplo, si ganara en el 24, porque está permitido. Entonces, esa es la posición de la oposición. El presidente le respondió a las declaraciones del presidente Abinader, el presidente Fernández, y por otro lado también habló el vocero de los diputados, Julio Furcar, que dijo que el gobierno no utilizará la mayoría con la que cuenta en ambas cámaras para imponer la Constitución. De hecho, le faltan 7 votos, me parece que son. La oposición tiene 81 legisladores. El PLD tiene 61 y la Fuerza del Pueblo como 18, 17. Entonces, para modificar la Constitución, ayer yo decía, no sé si era 2/3 partes, 3/4, se necesitan 148 votos, las 2/3 partes. Y el PLD y el PRM, el oficialismo, cuenta solamente con 141. Aquí sabemos cómo se hacen las cosas. Danilo compró legislador, Hipólito los compró, de esa es la mandarria que habla Hipólito seguramente. Que le dejen a él comprar esos 7 que faltan, que ahí aparecerán por ahí. Ustedes saben que esa cámara está llena de salta para atrás. Ahí aparecen, si faltan 7, a la hora de la verdad, si se quiere, consiguen 20 por cuarto, porque por la plata vale el morno. Pero perderían la legitimidad y el consenso de que se trata. Entonces sería una constitución impuesta a la mala, sin apoyo de nadie, nada más de los que están arriba, que es lo que dijo Hipólito. Pero Abinader no es hombre de ese estilo. Y dijo que estaría dispuesto a sentarse, como lo dijo él, y hasta darle las garantías. El único problema de las garantías que él dice, darles garantía de que no se va a modificar los temas que tienen que ver con la reelección, con la elección presidencial, para ventajas políticas. El punto es que el presidente puede dar esas garantías, pero una vez se junte, se convoque esa asamblea constituyente, esos asambleístas están por encima del bien y del mal. Por encima del bien y del mal. Son todopoderosos. Lo que ellos decidan ahí es ley, batuta y constitución. Mírenlo ahí cómo se llama la cosa. Ley, batuta y constitución. Entonces, el presidente pudiera decir que sí, y por debajo otros que sobran ahí, imagínate tú. Pacheco es un zaramagullón. Y no él. Aunque Julio Furcar dice que ellos no van a imponer su mayoría, ustedes saben cómo son. Son iguales que todos los dominicanos. Usted no ve gente aquí que se mete en vía contraria y tú le dices, ay, está en vía contraria, y te insulta, te mienta la madre y quiere bajarse a pelear, él que está en vía contraria. Entonces, mira lo que dijo Hipólito, que lo que hay que aplicar la mandarria. Entonces, lo que le han hecho a la credibilidad del esfuerzo que yo creo en el presidente, y lo veo sincero, y eso que dices, su voluntad de reunirse con los opositores y hacer los compromisos para garantizarles que no habrá ventaja política, yo le creo al presidente. Pero él no tiene control de los 148 licenciados, como yo les decía ayer, que están ahí en ese Congreso. Y ellos, para beneficio mutuo propio, le hacen hasta una rebelión, entre comillas, al presidente. El presidente no manda aquí, nosotros somos los que mandamos y vamos a poner lo que nos dé la gana. Y a lo mejor bajan del 50+1 al 17+1, a lo que le parezca, digo yo, cualquier cosa. Por eso es que la Constitución es un gran dique de contención, y cuando se abre en Estados Unidos para hacer una enmienda constitucional, para revisar esa Constitución, eso toma años y discusiones y ese tipo de cosas. Y aquí, entonces, a cada rato estamos. Y la intención del presidente, vuelvo y ratifico, es loable, es positiva, hay una buena intención, que es discutible. Lo de la parte de la blindaje de la justicia es discutible. Hay sectores de la sociedad civil que dicen que eso se puede hacer de manera legislativa sin modificar la Constitución. El presidente Fernández dice que eso está contemplada la independencia, que
que no, lo que no se debiera es dejar de aplicar. Entonces el presidente dice que no se dé para atrás con lo que hemos logrado. Yo creo que ya de por sí, con el ejemplo que ha dado el presidente Abinader en su gestión de no apoyar corrupción ni prohijar impunidad, ya a este país no le va a aceptar a nadie. Ya yo lo he dicho antes aquí. Yo creo que ya de por sí el presidente ha hecho un cierto antes y después. Entonces, abrir ese dique de contención, que es la Constitución, buscando con un buen objetivo y una buena voluntad, pudiera desatar una caja de Pandora, abrir una caja de Pandora y desatar unos demonios que den al traste con la paz, la estabilidad, la convivencia política y social. No que vaya a haber una revolución ni nada de eso, sino que como ya los partidos de oposición expresaron su oposición, vuelvo y recalco, ya no habría consenso. Entonces sería una constitución impuesta a la mala y la sociedad no permite. Aquí nos movilizamos porque Danilo nos quería poner una constitución a la mala para reelegirse. Entonces hay una frase, no sé de quién, que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces yo pienso que el presidente debiera también sopesar las objeciones que plantea la oposición, eso que le dice el presidente Fernández en este caso, y ver las diferentes aristas. Es posible que él pueda concertar ese acuerdo, ese compromiso, y que ese compromiso se cumpla en la asamblea. Eso es algo delicado, porque lo que le estaba diciendo aquí, una vez se juntan ellos, y aquí sabemos que hay gente que es capaz de hacer miles de cosas y truchimanería por abajo, o decir una cosa por arriba, otra por debajo, y así sucesivamente. Por consiguiente, yo pienso que el presidente pudiera sentarse a revisar, a analizar y sopesar los pros y los contras de esa buena intención que él pudiera tener con respecto a la blindaje de la justicia, y ver si no habría alguna alternativa, alguna vía alterna, como la han recomendado algunos juristas, que dicen que eso se pudiera lograr de manera legislativa, con leyes, que sería diferente la cosa, y el nombramiento del procurador, y que sea de lo mismo de la carrera de la carrera judicial, y que no sea nada más el presidente, que sea, por ejemplo, en Estados Unidos se nominan y se ratifican por el Congreso. Se le pasa un sedazo, se le hacen unas entrevistas, hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahora el presidente Biden acaba de nombrar una señora de raza, una afroamericana, como le llaman ellos, y está siendo conocida por el Congreso, una juez con muchísimos méritos, y así es que se da siempre. Entonces, mi recomendación, ¿cuál sería? Bueno, la oposición está cerrada a banda con relación a eso. Vamos a entonces a sopese, presidente, los pros y los contras. Si usted, la relación beneficio-costo, ¿qué usted va a obtener con esa modificación constitucional? ¿Cuáles son los logros? Se pueden obtener esos logros o hasta menores, lográndolo viabilizar oyendo las oposiciones de los otros. Pudiera ser. Lo que yo sí estoy seguro es que ya de por sí, esa preocupación del presidente que dice que los cambios no volvamos para atrás, eso ya está garantizado por esa manera en que el presidente se ha manejado. Diferente realmente, porque si de la administración pasada, porque en otras administraciones y en esta los hechos de corrupción pueden existir y son aislados, uno allí, uno aquí, uno aquí. Si lo apañas, entonces fomentas la impunidad, pero en el gobierno pasado no fueron aislados. La corrupción fue un tema sistémico, estructural, para mí diseñado deliberadamente para acumulación de capital, de riquezas con fines clientelares y políticos. Para mí está claro, bajo una visión totalitaria del gobierno. Y mírenlo ahí como nos militarizaron el Congreso y nos tenían a todos intervenidos. Y se inventaron un lío que querían acusar al presidente Abinader con un seguridadero, un coronel y un muchacho de que hicieron un fraude, que no fueron ellos los que armaron su cosa. Los que son así.
Entonces, yo pienso que de por sí ya hemos avanzado un gran trecho. Presidente, revise, analice esos temas que yo le estoy recomendando por acá, porque pudiera ser que lo que usted busca se pueda lograr de la manera vía legislativa, vía algún tipo de otras modificaciones, cómo se nombra el procurador, si se ratifica, de dónde provendría, que no habría que llegar, porque ya la Constitución, es un argumento que hace el presidente Fernández, siempre lo ha hecho, ya la Constitución de por sí establece esa independencia. ¿Qué ha pasado históricamente? ¿Dónde se ha vulnerado esa independencia? Entonces, bueno, mira, en el gobierno de Leonel Fernández pasaron tales cosas. Pero vamos a corregir esto. En el gobierno de Danilo pasó esto, mire que nombraron a este salta para atrás ahí que está preso ahora. Esto. Eso se puede corregir. Entonces, hacerlo de la manera legislativa sin tener que abrir, digamos, ese dique de contención que es la Constitución, podría ser una solución. ¿Por qué? Ya hay una posición planteada del liderazgo de los partidos de oposición, Entonces, la opción sería imponerla, como dijo Hipólito. Por suerte, Luis Abinader es un hombre sosegado, un hombre con visión, no es como un elefante en una vidriera, como era Hipólito, impulsivo, como él acostumbra, un trujillito cualquiera. Por eso él y Danilo se llevaban bien. Lo que pasa es que Danilo lo hacía como los ratones, ruyendo por abajo y soplando, y Hipólito a la brava. Yo te cierro el banco y yo te tumbo. ¿Te acuerdas? Es el lío que generó Baninter con Ramoncito Báez, aquel señor de Baninter, que era el banco mano derecha de Hipólito, lo financiaba, la tarjeta, la PPK, todos esos choques, todas las cosas que conocimos entonces, porque su manera les sale. Pero el presidente Abinader no es así. De hecho, ha demostrado ser un hombre totalmente reflexivo, nada de impulsivo, como le he dicho yo aquí en el programa, él es el stopper del gobierno, de su gobierno. Siendo el manager, tiene que salir a cerrar los juegos cuando se le arme el lío, cuando le llenan la base y viene a batear el Big Papi. Tiene el propio presidente que coger la bola en el montículo a los Pedro Martínez y apagar los líos con los impuestos, con cantidad de cosas que le generan sus propios funcionarios. Entonces, yo diría, aparte de la recomendación, sugerencia, ¿cómo sería? Bueno, que gobernar no es fácil, no es sencillo. Cuando siempre dicen los campesinos que hay que contar con el moquillo, esa enfermedad que le da los pollos y tú tienes, porque yo voy a compro 2 gallinas, después compro 5, esta nacen, y voy a hacer una granja, y bueno, yo voy a hacer granja mora, gigantesca, pollo cibao, qué sé yo. Pero resulta que viene y te da una vaina de esas raras, me excusan la palabra, y se te mueren los pollos, le dio moquillo. O tienes que salir a separar los pollos porque te agarraron y se te murieron un grupo, tienes que vacunarlo, yo no sé cómo se maneja eso, pero bueno, lo que fuese. Y el campesino siempre dice que hay que contar con el mosquillo, o sea, con los imponderables, y siempre tener una especie de plan B. ¿Tiene el presidente un plan B con respecto al tema constitucional? Yo pienso que el plan B pudiera ser el bajadero legislativo, la alternativa, la vía alterna. Pudiera ser. Y lo que él procura y busca con el blindaje de la justicia y con la buena gestión que ha representado y el palo por los 411 que dio cuando designó a doña Miriam Germán, se pudiera mantener, porque ya de por sí este pasa un país muy diferente en cuanto a permitirle a cualquier gobernante, cualquiera, que haga desmanes desde la presidencia. Aquí le llenamos la Plaza de la Bandera de nuevo, al que sea. Es así. Hoy ya hemos avanzado, entonces eso es un logro que no se le puede ser mezquino y regatear al presidente Abinader, porque él ha cancelado funcionarios. Que hay algunos toros por ahí que dicen que, bueno, pero con ese no se meten, con aquel no se meten. Son casos, ahí viene el de nada. Hay paquetes de auditoría que están por ahí, que yo no sé qué es lo que hacen con ella. En los 22.500 millones que se pagaron irregular en finanzas, dicen que ese señor es intocable,
porque hay muchos, no sigo con eso. Bueno, están los 11.500 millones que se pagaron de los cementos asfálticos en el Ministerio de Obras Públicas. Nada, hay cosas que están pendientes. Entonces, como quiera que sea, hay una cierta voluntad que ha impregnado en la administración. Doña Milagros es muy diferente a la gestión de Lidio Cadet, que lo que hacía era apañar los actos de corrupción, hablando ahí como un padre, cuando nosotros sabíamos que era un gobierno corrupto, purulento. Por todos los lados votaba pus. Entonces, es diferente. Entonces, ese plan B, esa alternativa, el presidente pudiera usarla en esta ocasión y ver para lograr un consenso. Y ya tendría de por sí un gran logro. Un gran logro. Reconocido por todo el mundo. Yo lo reconozco. Esa es una de las cosas importantes y buenas que ha tenido esto. ¿Que ha quedado cojo todavía? Yo creo que sí, todavía está cojo. Ese tema de la persecución. La ley de extensión de dominio. El presidente Fernández le dijo, estamos dispuestos a conocerla. Vamos a discutirla, lo que sea, porque lo que pueda hacer en beneficio de la transparencia y de la idoneidad de la administración pública y en todo sentido, bienvenido sea. Porque realmente, como les decía, gobernar es complicado. Y cada día trae sus afanes, como dice otro refrán. Creo que cada día viene con sus afanes. Antes de que los muchachitos nacen con su pan debajo del brazo, mentira. Si su papá no se faja a trabajar, ese muchachito lo que pasa es hambre. Pasa hambre. Entonces, mira acá, a tanto esfuerzo, 215.000 millones para compensar las pérdidas que nos generó el COVID, para financiar la economía, y ahora esos 215.000 millones, esa masa monetaria ampliada, esa liquidez ampliada nos está generando inflación a lo interno, más la que viene de fuera, los furgones, la cadena de suministro, la compra de las vacunas, los millones que hemos gastado en vacunas, los millones que hemos gastado en medicamentos, en gente hospitalizadas, todo el costo que hemos tenido económico de la pandemia, que cayó la economía 6.7 en el 20. Gracias a Dios nos hemos levantado, hemos rebotado a 12.3, 4.7 comparado con el 19, excelente. Pero todos esos gastos en los cuales hemos incurrido, nos han generado ahora inflación. Entonces, cuando pensábamos que solamente nos íbamos a tener que dedicar a enfrentar la inflación y el incremento de la tasa de interés del Federal Reserve, viene la guerra, la ocupación de Rusia a Ucrania. Ven, cada día viene con sus afanes, con sus trajines, con sus problemas. ¿Y qué es lo que se requiere en una ocasión como esta? Vamos a decir, el apoyo y el consenso de todos para salir de este atolladero que ahora estamos. Así como los partidos políticos apoyaron los esfuerzos de la administración de Danilo Medina con toda la emisión de ese dinero y los préstamos en el Congreso y todo eso, y el presidente Abinader ha seguido y se le ha seguido apoyando, colaborando en cuanto a eso, porque aquí estamos todos en un barco, en el mismo barco. Si nos volcamos nos vamos todos y nos ahogamos y ahí hay unos tiburones que nos comen. Entonces no querríamos eso. Decía yo, eso no lo querríamos nosotros, pero los que tienen colas pendientes, que les pisen y que pendientes con la justicia, posiblemente eso estén apostando por abajo. No que es lo que dijo Gochú, que si que tenemos llamada y no dice de quién, que gente pagando, no lo dudo, pero eso pudieran estar apostando a que sí, que el barco zozobre y que el presidente Abinader fracase. Entonces, yo diría que lo que debe hacer el presidente es, en cierta medida, mi recomendación como asesor estratégico, racional, cada problema de estos, y así tenemos el problema hoy de Ucrania y mañana puede surgir cualquier otro. Tenemos el lío de Haití, tenemos ahí la ONU metiendo la cuchara, mandándonos que no deportemos a las mujeres, que se vayan para allá todas esas mujeres preñadas, que la preñan allá, que la atiendan allá. Entonces, van a seguir surgiendo porque es la vida. ¿Para qué poner tropiezos? ¿Para qué poner escombros en el camino? Si vamos bien, vamos, y se nos van apareciendo cosas y las vamos resolviendo, las vamos solucionando.
pero es importante que tengamos el consenso, la buena voluntad de todos los sectores. Y estoy convencido y seguro de que ya viendo los partidos de oposición expresado su oposición a una reforma constitucional y el presidente Fernández señalando la inoportunidad de la misma, y con todos esos análisis que yo les he hecho aquí de los riesgos que eso podría implicar, que podría dar al traste con la convivencia amigable, amistosa, civilizada que hemos venido teniendo, yo pienso que sopesar una cosa con la otra no sería mala idea. Y esa es mi recomendación al presidente Luis Abinader. Yo sé que en algunos de mis programas se les llevan para que compondere eso. Esa es mi humilde sugerencia, con la mejor de las buenas intenciones. Porque, como les decía ahorita, de buenas intenciones, además, está empedrado el camino del infierno. Y una vez se convoque a esa asamblea constituyente, ahí puede salir cualquier cosa. Y si sale cualquier cosa y no está apoyada por los partidos políticos, no sería de consenso. Y entonces tendrías ya una oposición rampante, radical, feroz, legitimada en ese hecho. ¿Necesitamos eso con tantos problemas? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Señores, esto es Economía y Mercado. Hacemos una pausa. Venimos en breve con más.